Que el Señor le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Vamos a empezar nuestro discipulado por factor tiempo. Vamos a esperar que se conecten algunos hermanos todavía ahí, pero desde ya le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, sabiendo que el Señor es el que tiene el control. Él ha sido bueno, ha sido misericordioso, ha sido clemente y compasivo, dice su palabra. Y creo yo que todas esas facetas del Señor pues las hemos experimentado. Dios ha sido bueno, Dios nos ha dejado, Dios ha sido fiel a nuestras vidas y por eso estamos nosotros agradecidos. Bendecimos la vida de hermano Kevin Cobón Castillo, que ya está conectado. Gracias al Señor por la vida de él y vamos a orar para empezar el tema, hermano. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que nos ayude en esta noche a poder seguir estudiando su palabra. Nuestro discipulado que nosotros le denominamos, que es un tiempo para estudiar la palabra, entender algunos temas de doctrina o enseñar algunos temas de doctrina, que sin duda alguna nosotros sabemos que es el fundamento principal. Siempre hemos dicho, hermano, que el discipulado es la estructura, la columna vertebral realmente, hermano, de la iglesia. La iglesia que no tiene discipulado, la iglesia que no crece en el conocimiento del Señor, en la doctrina del Señor. No hablo solamente de conocimiento logos, ¿verdad, hermano? De saberse la Biblia. No, el logos traducido con vida, que lleva al rema lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nosotros estamos viviendo. Eso es la doctrina en nuestras vidas, los fundamentos importantes. Hemos estado hablando un poquito sobre la iglesia, entender qué son las características de la iglesia, y hoy pues ya hemos empezado un par de martes empezar a hablar sobre el primer escalón. Sabe que nuestro tema son los 7 rociamientos, y el primer eslabón, el primer rociamiento es el creer, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la conversión, la fe. Todo eso vamos a estar estudiando para ir entendiendo un poquito más, hermano, el camino que nosotros debemos de tener. Saludos a los hermanos que están conectando. Puedo ver hermano Kevin, puedo ver hermano Pollito. Bendiciones, hermano, los extrañamos ayer, pero sé la razón por la cual no llegaron a la iglesia. Le pedimos al Señor que Él tome el control. Hermana Mari, amén, la bendecimos. Saludos a los nenes, por favor. Hay alguien que no lo logro identificar, pero sea bienvenido. Que el Señor derrame gracia, bendición, misericordia sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar para empezar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta noche. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por este día, porque has sido bueno, has sido fiel, porque tu misericordia ha sobreabundado en nuestras vidas y sabemos que cada día son nuevas tus misericordias, cada día haces cosas sorprendentes, cada día, Señor amado, no dejas de sorprendernos cada día. Tu misericordia, tu amor, Señor, nos ha, Señor, guardado, nos ha, Señor, ayudado, tu amor, tu gracia, y por eso estamos muy agradecidos. Padre, en esta noche que nos congregamos virtualmente, cada uno de mis hermanos en su hogar, no sé si están en salitas, si están en el comedor o en el lugar donde estén, Señor, están convenidos ahorita conmigo en oración, y sabemos, Señor amado, que tu palabra dice que donde 2 o 3 invoquen tu nombre, ahí vas a estar, Señor. Hoy virtualmente nos conectamos, Señor amado, y pedimos que nos visites, porque hemos entendido que somos necesitados de tu amor, de tu gracia, de tu presencia. Amén, Señor. Bendice y ponemos las diferentes necesidades delante de ti. Amén, Señor, y amén. Hemos estado empezando a estudiar un poquito el tema del arrepentimiento y la conversión, hermano. Fíjese, hermano, que es interesante. Estuvimos hablando hace 8 días un poquito sobre el arrepentimiento, que era la importancia del arrepentimiento. Y solo para tomar como base otra vez, hermano, el texto de Hechos 26:20, y dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y a toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Hermano, es el proceso, por eso llamamos doctrina básica, porque este es su fundamento, para que haya un verdadero nuevo nacimiento en nuestras vidas, para que haya realmente, hermano, ese pase o ese proceso en nuestra vida de llegar a ser hijos de Dios. Sin duda alguna tenemos que pasar este proceso de un arrepentimiento y una conversión. Estuvimos hablando un poquito sobre lo que era la conversión, hermano amado, y hablábamos, hermano, como en el ejemplo, algunos ejemplos de arrepentimiento y conversión. Hablábamos sobre Jonás, ¿verdad, hermano? Sobre la iglesia
sobre el mensaje que Jonás llevó a Nínive y cómo el Señor pudo cambiar un decreto que él había dado, un decreto de destrucción. Amén. Pero sabemos, hermano, que el Señor tiene misericordia. Amén. Saludos a hermana Ilvi, hermana Surama, que están conectando. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito. Bueno, ya hablamos, hermano, del tema de que era el arrepentimiento, y hablábamos que era percibir, era un cambio de mente. Todo el proceso empieza, hermano, en un cambio de mente. Por eso la palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Y habla que tenemos que estarnos renovando constantemente, hermano, en nuestra mente. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la conversión, hermano. Hoy quiero hablar con usted, tocar algunos textos, explicar, hermano, estos textos, estos temas siempre lo hemos dado en iglesia, con pizarra, hermano, pero las circunstancias no nos lo permiten ahora, entonces yo se lo voy a exponer. Qué interesante, porque la palabra habla de dos procesos, del arrepentimiento y la conversión. La conversión, ¿qué es? Dice que viene de un griego epístrope. Amén. Que significa un giro. Amén. Que significa volverse hacia. Que significa, eso significa entonces, hermano, que antes andábamos de una forma y hoy tenemos que estar caminando en otra dirección. Es interesante, yo se lo decía hace 8 días, hoy, excuso decir, hay muchas iglesias llenas de gente arrepentida, pero no convertida. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en nuestras vidas. Si ya realmente nosotros nos hemos convertido, si somos convertidos. Si realmente la forma que nosotros estábamos caminando ya es diferente. Si las metas, hermanos, si el proceder, el caminar de nuestra vida sigue siendo lo mismo, entonces no hemos convertido. Amén. Yo quiero empezar a hablar sobre la conversión, hermano. Pues aquí habla, hermano, que significa que antes andábamos o caminábamos en una dirección, pero ahora tenemos que caminar en una dirección completamente diferente a la que nosotros estábamos andando. Y si usted se va conmigo al libro de Proverbios, en su capítulo 14 y en su versículo 12, es bien interesante. Porque ese es un texto, hermano, que a mí siempre me ha llamado la atención y dice: hay camino, no habla caminos, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces es interesante que muchos hombres hoy y muchas mujeres hoy están caminando supuestamente en una senda derecha, pero que al final, hermano, si no hay una conversión, no hay un cambio, amén, hermano, ese camino va a llevar al camino de muerte. Hoy podemos notar, hermano, muchos pensamientos filosóficos, hoy podemos encontrar aún en las iglesias muchos pensamientos humanos, hermano, pero yo le voy a decir, con nada de eso podemos nosotros, hermano, llegar a los pies del Señor. Esto es con una conversión, porque aquí en una anotación en una Biblia me llama la atención, porque dice que el camino humano está lleno de semillas, pero semillas de muerte. Hoy, hermano, la conversión es un proceso el cual el hombre lo está tomando incorrecto, porque hoy en la mañana que estudiaba un poquito el tema, decía, hoy todos quieren, hay mucha gente, ¿verdad?, que se quiere convertir en lo que no es, ¿verdad, hermano? Pero ahí no hay una verdadera conversión, porque se amputan, hermano, o desaparecen algunos miembros de su cuerpo. Eso no significa que ya cambiaron, porque adentro, hermano, hay una genética. Lo que el Señor está mostrando hoy, hermano, a través del tema de la conversión, es que verdaderamente nosotros podemos cambiar, podemos darle un giro completo, hermano, de 180 grados. Amén. ¿No? ¿De qué es? Sí, un giro a nuestra vida, hermano. ¿De qué? De que íbamos camino a la muerte, ahora vamos camino a la vida. Pero eso no significa nada más que yo estoy caminando en la vida, eso significa que yo he aprendido a caminar en la vida. He aprendido a caminar en la luz. Que yo debo de entender, hermano. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, yo tal vez tendría unos mis 8 años, tal vez, hermano, sin temor a equivocarme. Yo le hablaba a mi tía abuela, era hermana de mi abuela. Y ella me decía, y yo le hablaba del Señor, ¿verdad? Mire, Cristo le ama, y mire, yo le hablaba, yo le evangelizaba a mi tía Flora, se llamaba mi tía. Pero ella decía, no, en este camino que me enseñaron mis padres, ahí murieron mis padres, he caminado yo, y ahí me voy a morir. Hermano, qué interesante, porque
no daban ni siquiera un tema de decir, bueno, ¿y si estoy equivocado? No es nada más el decir en este camino estoy y ahí voy a seguir. No, hermano, tenemos que pensar que el camino que podemos estar nosotros caminando, ¿verdad? La redundancia, hermano, pueda ser un camino que esté lleno de semillas de muerte. El hombre hoy, a través de actos, a través de muchas cosas, cree que está caminando en la senda del Señor. Y no es así. Hoy, excuso decir, mucha gente dice que cristiana, hermano, está caminando en el camino del Señor, pero hermano, no está caminando. Y yo le voy a demostrar con la palabra, hermano, algunos ejemplos, hermano, en donde el Señor habla de que tenemos que aprender a convertirnos. Y eso está a lo largo de la Biblia. Fíjese, hermano, que si usted se va conmigo al libro de Deuteronomio, antes de ponerle un ejemplo, hermano, el ejemplo más tal vez un ejemplo muy interesante, hermano, de la conversión, y vamos a hablar un poquito de Pablo. Pero fíjese que hoy en la mañana encontraba estos textos, y fíjese que en el Deuteronomios 31, perdón, yo estoy aquí en Éxodo. Deuteronomio 31. Permítame, hermano, aquí lo tengo. Sí, aquí está. Oiga, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Mire, habla del arrepentimiento. Y te convirtieres a Jehová. Entonces, hermano, debemos de entender que cuando estamos hablando del convertimiento en nuestra vida es que nos tenemos que convertir, tenemos que girar, tenemos que caminar, tenemos que empezar a andar en la dirección del Señor. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos un padre que no era el Señor. Amén. El príncipe de este mundo. Dice que los que aman la mentira tienen el padre. Usted sabe quién es el padre. Nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ahora, si hemos sido por la misericordia del Señor tocados en nuestra vida y escogidos, hermano, eso significa que hoy nosotros debemos de empezar a convertirnos a Jehová. Tenemos que aprender a andar como el Señor quiere que nosotros andemos. Amén. No podemos nosotros seguir viviendo, hermano, ¿cómo decirle? Creyendo que somos algo, pero no somos convertidos. Seguimos viviendo de la misma manera. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de tener mucho cuidado. Entonces a mí me llama la atención, y si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Bueno, entonces aquí ya me empieza a dar algunas características de aquel que está arrepentido y convertido. Va a obedecer la voz de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted escucha la voz de Dios? Sí, hermano. Ahora, ¿le obedece a la voz del Señor? Y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Mire, hay bendición. Va a volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte y de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Mire, hermano, hay bendición. El pueblo del Señor siempre le fallaba y el Señor siempre le llamó ¿a qué? A buscar el arrepentimiento, a buscar, hermano, la conversión. Fíjese que yo le quiero leer un salmo, hermano, 2 salmos, uno que está en el 19:7. Y fíjese que es interesante. ¿Por qué le estoy mostrando así? Porque, hermano, hay en Jeremías, en Isaías, hermano, hay muchos pasajes a lo largo del Antiguo Testamento que nos hablan de la conversión. El Señor está interesado que nosotros nos arrepintamos, que nosotros verdaderamente nos convirtamos al Señor. Fíjense que en el 19:7 a mí me llama la atención, dice, la ley de Jehová es perfecta. Mira, hermano, cómo empieza. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces el convertimiento debe de ser un proceso. Ya soy convertido, no, es un proceso, y el proceso de ser convertido va a ser a través de la palabra. Porque la palabra te va a edificar. La palabra es una espada de 2 filos. La palabra es un martillo. La palabra, hermano, tantas figuras que hay de la palabra. Pero lo que vienen a hacer, hermano, es trabajar. Es la palabra profética más segura. Hoy eso nos está diciendo el Señor. A mí me llama la atención que convierte el alma. La que se tiene que convertir en nuestra alma. Cuando entra nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, le vienen a dar vida a nuestro espíritu. Pero el alma es la que se tiene que convertir.
En el alma está todas las áreas afectadas, está el rencor, está el odio, la tristeza, la amargura. Hermano, mire qué interesante, la palabra dice que es una pequeña raíz de amargura que haya, hermano, en la vida de un hombre o de una mujer, deja de alcanzar la gracia, dice la palabra. Imagínese, hermano, tanto pecado que puede haber, tantas áreas afectadas que pueden ver. Y hoy necesitamos ser convertidos. Empezar ese proceso de transformación. Porque yo no voy a pretender, hermano, ser transformado en las nubes si no estoy convertido. Para mí no es ese llamamiento, entonces. No es porque no sea para mí, sino porque yo no he querido realmente transformar. La Biblia habla que la iglesia que se va a ir, hermano, cuando suene la final trompeta, va a ser una iglesia sin mancha, sin arruga. Eso significa, hermano, que yo me tengo que transformar, yo me tengo que convertir. Si mi vestido estaba arrugado, me voy a convertir en que esté limpio, que esté sin mancha, sin arruga. Pero yo no puedo pretender hoy, y eso es lo que lamentablemente la gente hoy, hermano, como se ha querido predicar un evangelio, ay, hermano, tan barato, si usted quiere decir que el Señor, pero no ese es el evangelio del Señor, ¿verdad? Pero si usted da, ya está salvo, si usted hace esto, no, hermano, si usted es convertido, si usted se arrepiente, si es convertido, si es nacido de nuevo, si ha hecho A, B, C, hermano, si usted está limpiándose, pero aquel que no está arrepentido, ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué se va a convertir si no cree que esté sucio, no cree que esté arrugado su vestido? No, si yo soy buena gente, mire, uno siempre se topa con gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. No, hermano, es que no se trata de eso, se trata que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos pecadores, hermano, que en nuestra vida hay cosas totalmente desagradables al Señor, que hoy nosotros tenemos que entregar esas áreas, reconocer que hemos fallado, reconocer que somos pecadores y decirle, Señor, yo estoy caminando hacia esa dirección, pero yo hoy me convierto, yo quiero empezar a caminar a la dirección que tú quieres que yo camine. Ay, hermano, pero ¿cómo hacerlo? Pero ahí está el Espíritu Santo. Amén. Entonces, a mí me llama la atención. Si usted se va conmigo a a Salmos 90, en su capítulo 3, 93. Mire, qué interesante. Vuelve el hombre a estar quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Mire, he hablado algunos textos. Jeremías también nos habla, hermano. Jeremías 15, 19. ¿Por qué le estoy hablando algunos textos así, hermano? Para que usted se dé cuenta que a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, eso ha sido siempre el problema. El hombre es difícil. El hombre es duro de servicio, hermano. Amén. Jeremías 15, 19. Vamos a ver qué dice. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Hermano, ¿cuánto necesitamos ser restaurados? Yo necesito ser restaurado. Pero hermano, porque a veces decimos, Señor, pero yo no siento que soy restaurado. Pero queremos ser restaurados sin cambiar, sin convertirnos. Eso no es así, hermano. Dice, y delante de mí estarás. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que es necesario que nosotros, hermano, aprendamos. Ahora, yo le quiero hablar un poquito, hermano, sobre la conversión del apóstol Pablo. Y es bastante interesante, hermano, porque en Gálatas 1:13, si usted se va conmigo, habla un poquito sobre el ministerio del apóstol Pablo. Y a mí me llamaba la atención, hermano, porque es interesante cómo el apóstol Pablo viene y pasa el proceso del arrepentimiento y la conversión. En varios pasajes de la Escritura dice la conversión de Pablo. O sea, Pablo fue convertido. Y si usted se da cuenta, la historia, y si usted lee, hermano, la vida del apóstol Pablo, que antes era Saulo, hermano, mira, hasta el nombre era Saulo y lo convirtieron en Pablo. Amén. Hermano, si usted se da cuenta, lo que venía siendo Saulo de Tarso, hermano, se convirtió. Pablo llegó a decir que todo lo que él había tenido, lo que él había aprendido, hermano, y muchas cosas, los tomaba como basuras con tal de alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que estaba diciendo todo lo que yo hice antes. Yo me arrepiento de haber hecho eso, hermano. Mire, la vida del apóstol Pablo empieza, si no estoy mal, en Hechos 9, ya habla de que él autorizó la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires, hermano. Esteban lo agarraron a pedradas
Y dice que le llevaron las vestiduras a Saulo y él dijo, perfecto, así se tenía que hacer. Amén. Por eso cuando habla Pablo y dice del apóstol, yo soy el más pequeño, el más pecador, dice Pablo, porque él sabía que había hecho. Por eso, pero él reconocía y decía, una cosa hago, olvido el pasado porque decía, he hecho cosas. Entonces estaba arrepentido. Y todo lo que él hacía, hermano, ya no lo hizo. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, porque en Gálatas, hermano, dice 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Bueno, entonces se convirtió. Tenía una vida pasada y una vida nueva. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Una vida pasada sin Cristo y hoy una vida diferente. Y él habla en otro tiempo en el judaísmo que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios. Hermano, él perseguía, pero en su conocimiento, en sus pensamientos, él creía que era lo correcto. Amén. Entonces, perseguidor de la iglesia de Dios y la asolaba, dice. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces se da cuenta que el apóstol Pablo empieza a hablar, hermano, un tema que dice, yo era, ahora me convertí, él era en el judaísmo, ahora él ya no decía yo soy judaísta, sino él decía yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Antes era perseguidor de la iglesia, ahora soy perito arquitecto de la iglesia. Antes asolaba la iglesia, hoy la estoy edificando. Entonces podemos notar perfectamente, hermano amado, cómo el Señor trabaja en la vida de un hombre y una mujer. Y eso nosotros no estamos exentos, hermano. Dios hoy quiere que usted y yo verdaderamente vivamos el arrepentimiento genuino en nuestra vida y la conversión genuina en nuestra vida. Amén. Fíjese que Filipenses 3, si usted se va conmigo, en Filipenses 3, ahí el título de ese pasaje dice, no confíen en la carne. Y la palabra en 3:4 dice, hermano, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, mire, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Mire lo que Pablo era antes de que el Señor se le apareciera. Pero yo le digo algo, mire todo lo que era Pablo. Perseguidor de la iglesia, hebreos de hebreos, fariseo. Hermano, dice, hay un texto que dice que él fue educado, instruido a los pies de Gamaliel, hermano, en cuanto a la ley, irreprensible, que era aventajado, hermano, pero no conocía al Señor. No conocía al Señor. Mire qué currículum de Pablo, pero no conocía al Señor. Y cuando en Hechos 22:1 empieza a describir su convertimiento y empieza a hablar y todas las cosas, pero se me apareció una luz y me botó. Amén. Y me dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero él se estaba persiguiendo a la iglesia, lo que Pablo creía que era correcto. Y ahí es donde el tema, hermano, que Saulo creía que era lo correcto, y ahí creo yo que es el tema que nosotros debemos de pensar y pedirle al Señor discernimiento, el auxilio, porque a veces nosotros creemos que hacemos algo correcto. Y debe ser el Señor, el Espíritu Santo, que debe de hablar a nuestra vida. ¿Para qué? Para verdaderamente caminar hacia donde el Señor quiere. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solo hay un camino, no hay más caminos. El camino se llama Cristo. Y ese camino está lleno, hermano, por decirle, la forma de ese camino es de santidad, de consagración, de amor, de paz. Y no hay otro método.
Entonces me llama la atención cómo Pablo habla. Y mire, y empieza a hablar que eso era antes de estar convertido a Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque ya estaba convertido. Hermano, usted sabe que en el 9 dice que todavía respiraba amenazas y venganza, dice, contra la iglesia, Pablo. Antes, y entonces pidió a los sacerdotes cartas para poder asolar y perseguir a la iglesia. Pero ahí se le apareció el Señor. Si a usted ya se le apareció el Señor, hermano, es que el tiempo de verdaderamente una verdadera conversión en nuestra vida, porque no podemos seguir viviendo de la misma manera. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo dijo, todo lo que yo tenía, todo el reconocimiento que yo tenía en los fariseos, todo ese conocimiento que tuve a los pies, no es nada comparado a la excelencia del conocimiento de Cristo, porque antes creía en Dios, quizá, ¿verdad, hermano? Pero a su manera. Pero Dios había dejado a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, hermano amado. Y ese era el camino que Pablo tenía que... Y la iglesia que el Señor fundó, amén, en el Pentecostés, porque ahí empieza la iglesia, hermano, con la manifestación del Espíritu Santo, y empieza la iglesia. Esa iglesia de poder, esa iglesia genuina, era la que Saulo perseguía y asolaba. Mire, hermano, qué cosa tan tremenda. Entonces, me llama la atención, pues, por el amor de lo cual lo he perdido todo. Mire, hermano, lo perdió todo. El reconocimiento de la gente, el reconocimiento, hermano, de los estratos sociales que Pablo podía pertenecer o pertenecía. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él decía, me he arrepentido de todo lo que yo he hecho y hay una conversión en mi vida. Y ahora puedo ver que todo lo que yo le llamaba ganancia es pérdida. Porque ahora conozco a Cristo. Hermano, el arrepentirnos nos lleva a un tema de conocer a Cristo. No vamos a poder conocerlo en una magnitud, hermano, a nuestro Señor Jesucristo si no estamos convertidos. Por ahí dice, conviértanse a Jehová, su Dios, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, empezamos a darle un giro diferente a nuestra vida, hermano, ahí es donde el Señor se empieza a manifestar. Así fue a la vida del apóstol Pablo. Entonces, Pablo habla de la conversión. Y en Primera de Tesalonicenses, hermano, en su capítulo 1 y en su versículo 9, mire, porque ellos mismos cuentan de nosotros, Primera de Tesalonicenses 1:9, de manera que nosotros recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Bueno. Entonces yo me ponía a pensar, hermano, hoy en la mañana y le decía, Señor, entonces yo me tengo que convertir. Y aquí a los de Tesalónica le estaban hablando porque había un testimonio que se habían convertido de los ídolos a Dios. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿será que tenemos ídolos en nuestra vida todavía? Esa es una pregunta bastante interesante. Usted me dice, hermano, sí, yo ya no tengo imágenes. No, hermano, no estamos hablando de ese tipo de ídolos. Que eso, por supuesto, ya no deben de existir en nuestra vida. Pero a veces tenemos otros ídolos. El ídolo, hermano, tenemos ídolos como nuestros hijos, por ejemplo. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que ocupa el lugar de Dios, que es el lugar que a Dios le corresponde. Amén. Eso es lo interesante que nosotros tenemos que hoy aprender. Hoy tenemos como ídolo a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro apóstol. Tenemos como ídolo a la misión, a la congregación, al trabajo, al esposo. Mire, tantas cosas que la iglesia tiene que hacerse, un análisis con la guianza del Espíritu Santo. Porque aquí habla de que se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces, a mí me llama la atención porque entonces el convertirse de los ídolos, de la mala manera aprendida de nuestros padres. Fíjese que en Hechos, yo anotaba algo hoy aquí, en Hechos capítulo 14, Hechos 14:15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos
que anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo. Ay, ¿sabe que hay en nuestras vidas todavía? Mucha vanidad. Amén. Debemos de tener mucho cuidado con la vanidad. Tenemos que convertirnos de la vanidad. Mire, en Tesalonicenses dice que nos tenemos que convertir. Dice, ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, para servirle al Dios vivo. Aquí está hablando de que aquí le estaba hablando Pablo, hermano, y dice, tienen que convertirse de esas vanidades al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Entonces, hermano, ¿será que tenemos vanidad todavía en nuestras vidas? Recuérdese que el proverbista dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La juventud hasta cierto punto es vanidad, ¿verdad, hermano? Amén. Todo va pasando, hermano, todo es vanidad. Fíjese que Hechos 28, 18, hermano, nos habla, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, antes, ya nos arrepentimos de andar en tinieblas, pero seguimos en las tinieblas. Ese es lo complicado hoy, hermano. Yo ya me arrepentí de andar en las tinieblas, pero no me convierto de andar de las tinieblas para andar en la luz admirable de Cristo. Y de la potestad de Satanás a Dios. Ay, hermano. ¿Cuántos pueden estar en un momento dado, hermano, bajo todavía un dominio? Ay, hermano, pero no la sangre de Cristo. Sí, hermano, dice la palabra que si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, el pecado, el enemigo ya no tiene derechos sobre nuestras vidas. Pero también dice la palabra del Señor, hermano, que aquel que nosotros dejamos que enseñoree nuestra vida, de él llegamos a ser esclavos. Entonces muchas veces nosotros, hermano, venimos y rendimos nuestra vida a algo y le damos un señorío que le corresponde al Señor. Porque nuestra vida debe estar en el señorío de Cristo, no en el señorío de otro Dios, de otro ser, hermano. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Bueno, hermano. Entonces, para que haya perdón de pecados, creo yo con todo mi corazón que se debe tener el arrepentimiento y la conversión. Porque aquí está hablando que nos tenemos que convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que está en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos queremos hoy? Hoy tenemos, hermano, que pedirle al Señor perdón. Hemos pecado, le hemos fallado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Ese es un proceso, yo creo, hermano, que esto es un proceso constante, porque el Señor habla que va a perfeccionar, que está perfeccionando, y el que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Y ese es, hermano, trabajo del Espíritu Santo, pero también trabajo nuestro en estar cediendo, en estar entregando áreas, en donde nosotros podemos decir, yo quiero convertirme, yo quiero cambiar de dirección. Amén. Entonces, a mí me llama la atención esto. Amén. Entonces, las personas que encubren sus pecados no van a prosperar. Porque solo, hermano, dice la palabra que el que peca, pero que lo confiesa y se aparta, que se arrepiente, que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Entonces, hay gente que solo se arrepiente, pero no se aparta. Y ahí está el problema. Que es alcanzar misericordia, que haya perdón de pecados. Amén. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, porque hoy tenemos que aprender y examinar nuestra vida si realmente somos personas arrepentidas y convertidas. Yo siempre he dicho, hermano, Dios es un Dios de oportunidades, y la oportunidad, hermano, de cambiar, de ser transformados, está mientras nosotros tenemos la respiración, la vida, hermano, la vida existencial. El día que una persona deja de respirar, ahí se acabó todo. No crea usted, porque no existe, no es bíblico, hermano, que se van a un lugar y que podemos pagar unos cultos, unas prédicas, o que podemos hacer muchas cosas y orar y que lo saquen de ahí. No, hermano, hoy usted y yo estamos eligiendo el lugar donde queremos pasar eternamente. Por eso hoy es la oportunidad. No es después de la muerte, es hoy, es en vida.
Por eso está trabajando el Espíritu Santo, está el ministerio del Espíritu Santo hoy trabajando en la iglesia y aún trabajando en el mundo, porque dice que Él viene a convencerte de pecado y ahí está, ahí está, ahí está. Pero es aquel que quiere. Aquel hermano que tiene la necesidad, hermano. Entonces podemos ver, hermano, esos textos donde nos habla la palabra que nosotros tenemos que convertir. El tema aquí, hermano, es que debemos de llegar al arrepentimiento. El Señor habla. Estos son procesos al final, hermano, constantes en nuestras vidas, el arrepentimiento y la conversión. Porque sin duda alguna hoy tenemos que convertirnos, no somos perfectos todavía. El día que seamos perfectos, eso significa que ya nos van a llevar o que ya no vamos a estar en la tierra, sobre la faz de la tierra. Pero yo creo con todo mi corazón, hermano, que el Señor hoy tiene la oportunidad y hoy está extendiendo, hermano, su brazo de misericordia, su manto de misericordia, hermano, sobre su vida y sobre mi vida. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Para que nosotros empecemos a decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero ser convertido. Yo quiero ser transformado. Mire, qué sencillo un ejemplo que le voy a poner. Por ejemplo, aquel hermano que tiene un carácter airado. Y ahora dice que es cristiano, que el Señor está en su vida, que está el Espíritu Santo y sigue siendo airado. Esa persona tiene que trabajar para convertirse, para cambiar de dirección en el tema de la ira, por ejemplo. No estoy diciendo que uno no se enoje, porque la palabra, mire cómo el Señor nos conoce y dice que nosotros nos podemos enojar, pero sin pecar, dice la palabra. Y que no permitamos que el enojo, que el sol se ponga sobre nuestro enojo, dice la palabra. Arreglarnos. A veces nosotros nos molestamos, quizá con la esposa, con el esposo, con los hijos. Hermano, es normal, pero sin pecar y poniéndose luego a cuentas. Amén. Entonces, ¿qué hemos hablado en esta noche, hermano? De que es necesario. Hermano, hay una sentencia de muerte para aquel que no haya nacido de nuevo. Pero podemos revertir eso a través de la cruz la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esa muerte en esa cruz, hermano. Amén. Y decir hoy, Señor, quiero arrepentirme y convertirme. Allí es donde nosotros, hermano, vamos a alcanzar misericordia. Amén. Así que, hermano, este es el tema de esta noche. Solo era hablar un poquito sobre el tema del arrepentimiento. Quizá hay mucho que hablar de eso, pero aquí lo vamos a dejar. Recuérdese, hubo un hombre que era violento. Si usted quiere, a mí me llamaba la atención hoy que leía un poquito sobre la vida de Pablo, hermano, en el versículo 9. Sí, dice, la conversión de Saulo, dice. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire, qué interesante, hermano. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer, hombres o mujeres de este camino, o sea, el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él tembloroso y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, hermano, qué interesante. Como que era la vida del apóstol Pablo. Hermano, dice que todavía respirando amenazas y muerte, la andaba amenazando a los discípulos del Señor. Y respirando muerte, hermano. Entonces, a mí me llama la atención. Mire, en el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una persecución. Y ahí está hablando, hermano, de que él consintió la muerte. ¿De quién? De Esteban. Mire, y después de ser el asolador de la iglesia, el que respiraba amenazas y muerte,
llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia. Eso nos habla de una conversión. Ay, hermano, es que fíjese que lo que yo tengo en mi corazón no se puede cambiar. Perdone, hermano, se puede. Que no querramos cambiar, esa es otra cosa. Siempre está la misericordia del Señor puesta en nuestras vidas. Y el Señor, el llamado que nos hace en esta hora, hermano amado, es para que nosotros podamos arrepentirnos y convertirnos. Amén. Tenemos que analizar realmente nuestra vida. Amén. Así que este es el tema de hoy, hermano amado. Vamos a dejarlo allí. Vamos a estudiar el próximo martes la fe. Vamos a llegar temas, hermano, de doctrina que usted y yo debemos nosotros de recordar. Yo sé que usted eso lo sabe. Yo sé que eso usted lo ha experimentado. Yo sé, hermano, que esto usted lo ha aprendido, pero es importante. Yo tomo las palabras de nuestro pastor general. Dice, la doctrina básica hay que volverla siempre a retomar. Amén. Siempre hay que volverla a retomar. Es importante que usted y yo aprendamos y recordemos, porque estos son los fundamentos, son las bases del evangelio. La sana doctrina, esta doctrina son bases importantes. ¿Para qué? Para seguir creciendo en el Señor, pero creciendo sanamente, porque no es nada más el crecer sanamente. Amén. Ese es el deseo de mi corazón, que usted pueda tener un crecimiento, pero un crecimiento sano en el Señor. Amén. Así que el Señor le bendiga. Saludos a los hermanos que se conectaron. La hermana Beba estaba conectada. Puedo ver a la hermana Nancy de Rosales, hermana Mari. A todos los hermanos que se conectaron. Vi también a Merlin por allí conectada. Hermanos, bendiciones. Los bendigo con todo mi corazón. Y le pido a mi Señor que esta palabra pueda edificar su vida y que pueda realizar un proceso de maduración y de crecimiento en el caminar del Señor. Recuérdese, el Señor viene pronto. El Señor, hermano, está a las puertas y viene por una iglesia madura, una iglesia que ha dado frutos, una iglesia, hermano, que ha limpiado sus vestiduras y que se ha guardado y que le conoce por sobre todo y que esté enamorada de él. Amén. Oramos para despedirnos, hermanos, y quedamos con la invitación para el día de mañana, 6:30, conectados a nuestra iglesia central para estar en el servicio con los hermanos de la central. Los temas del hermano Angelito han estado bastante interesantes. Lo invito para que usted se conecte el día jueves. Nuevamente nos conectamos, hermano. A través de mi persona va a estar compartiendo. El día viernes nuevamente nos conectamos a Iglesia Central. Y el día domingo a 10 de la mañana, ahí estamos en la iglesia, en nuestro servicio presencial. Amén. Si usted nos está viendo y no tiene una iglesia, usted dígale, Señor, ayúdame, porque yo quiero estar ubicado. Y si su ubicación fuese ahí con nosotros, va a ser un privilegio poderlo, hermano, ayudar, serle de bendición y que usted también sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Oramos, Padre, en esta hora te damos gracias porque ha sido grande tu amor, tu misericordia, no nos has dejado, Señor amado. Gracias por este día, por lo que permitiste que nosotros hiciéramos, nos movimos, Señor, hicimos tantas situaciones y solo en tu gracia y en tu amor, Señor amado, podemos verlo. Te pido que tú bendigas a cada una de las familias que están conectadas, de los hermanos, tú conoces sus necesidades y de todos aquellos hermanos que van a ver después este video, también bendícelos, Señor, y que sea de mucha bendición, que sea de edificación, que sea de instrucción, Señor amado, esta palabra. Gracias y te pedimos, Señor, que estemos siempre en ese proceso de arrepentimiento y conversión en nuestras vidas, porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias, te amamos, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor, hermano, ministre sus vidas y pendientes de nuestras transmisiones. Y, hermano, que tenga un reparador descanso. Que el Señor les bendiga. Saludos, hermanos. Bendiciones.